Ya empezaron las críticas alrededor de Arirang. Y seamos honestos, desde que existe Internet parece que criticar se volvió deporte olímpico. Pero más allá del ruido, el debate tiene un fondo interesante. Estamos hablando de BTS y de un álbum titulado Arirang. Y no cualquier palabra. Arirang es probablemente el símbolo musical más fuerte de la identidad coreana. Entonces, claro, cuando un grupo del tamaño de BTS usa ese nombre, las expectativas se disparan y la sensibilidad también. Ahora vayamos por partes porque el debate se ha simplificado demasiado. Hay muchos títulos en inglés. Eso no encaja con Arirang. Primero, pongamos contexto. BTS ha usado títulos en inglés prácticamente desde sus inicios. No es algo nuevo ni repentino. Ahí están Boy in Love, Danger, Fire, Save Me, Spring Day, que incluso mezcla idiomas, Fake Love, Dynamite, Butter, y podríamos seguir. El uso del inglés en títulos no es una ruptura con su identidad. Es parte de la estructura del K-pop desde hace décadas. El K-pop nunca ha sido un género aislado lingüísticamente. Siempre ha sido híbrido. Coreano como base, inglés como recurso estético y comercial, y sonidos globales como inspiración. Un título en inglés no determina ni el idioma completo de la canción ni su contenido cultural. Muchas canciones con títulos en inglés tienen letras mayoritariamente en coreano y referencias culturales claras. Además, aquí hay un punto clave. Arirang no significa todo debe sonar tradicional, ni todo debe escribirse exclusivamente en coreano clásico. Arirang simboliza identidad, pertenencia, nostalgia, regreso. Pero la identidad coreana moderna no es cerrada ni aislada. Corea del Sur hoy es una potencia cultural global precisamente porque dialoga con el mundo. Es tecnológica, exporta cine, música, moda, gastronomía. Su identidad contemporánea es expansiva, no estática. Entonces, ¿por qué asumir que usar inglés es automáticamente perder raíces? La Corea actual vive en interacción constante con lo internacional. Eso también es parte de su identidad. Hay muchos productores extranjeros. Esto tampoco es nuevo. La industria del K-pop funciona como una red global desde hace años. Compositores suecos, estadounidenses, británicos y coreanos colaboran constantemente en los grandes lanzamientos. No es algo exclusivo de BTS ni reciente. BTS ha trabajado históricamente con productores internacionales como parte de su evolución musical. Y eso no ha borrado su identidad, la ha amplificado. La colaboración no implica pérdida de control creativo. En el caso de BTS, siempre ha existido una participación interna fuerte, especialmente en letras, narrativa conceptual y dirección artística. El sistema del K-pop es transnacional en su producción. Nació así. Desde sus primeras etapas modernas ya mezclaba influencias del hip hop estadounidense, del pop europeo y de estructuras asiáticas. Esa mezcla no lo hizo menos coreano, lo hizo único. Pensar que trabajar con productores extranjeros diluye automáticamente lo coreano implica asumir que lo coreano debe mantenerse puro y aislado para ser válido. Y la cultura no funciona como un museo sellado al vacío. Funciona como un organismo vivo. El concepto Arirang se diluye si el sonido es internacional. Aquí la discusión se vuelve más profunda. Porque Arirang, como canción tradicional, ha sido reinterpretada cientos de veces a lo largo de la historia. Ha tenido versiones orquestales, modernas, pop, rock. Se ha presentado en eventos internacionales como símbolo cultural coreano. No existe una única forma correcta de sonar Arirang. La esencia de Arirang no está en usar obligatoriamente instrumentos tradicionales ni en replicar una sonoridad del siglo XIX. Está en lo que representa: resiliencia, dolor colectivo, separación, esperanza, regreso al hogar. Si un álbum usa Arirang como concepto para hablar de identidad en un contexto global, eso no contradice su esencia. De hecho, la actualiza. La Corea contemporánea no es la Corea del pasado. Es una nación profundamente conectada al mundo. Y BTS ha sido uno de los principales motores de ese diálogo cultural. Entonces la pregunta cambia. ¿Están alejándose de sus raíces o están ampliando la forma en que esas raíces se expresan? Ampliar alcance o abandonar identidad. Aquí aparece un falso dilema muy común, como si globalizarse significara traicionarse.
Pero ampliar alcance no implica abandonar raíces. Si algo ha caracterizado a BTS es su capacidad de mantener referencias culturales coreanas mientras operan en el mercado global. Han hablado en coreano en escenarios internacionales, han incorporado elementos culturales en producciones anteriores, han cumplido con responsabilidades nacionales como el servicio militar. Su identidad coreana no está en duda por colaborar con productores extranjeros o usar títulos en inglés. La identidad no está solo en el idioma de un título, está en la narrativa, en la historia compartida, en el contexto desde el cual se crea. Hay una idea implícita en algunas críticas, que lo auténticamente coreano debería mantenerse separado de lo internacional para conservar su pureza. Pero la cultura no se preserva aislándola, evoluciona mezclándose. El propio K-pop nació de la fusión entre géneros globales y tradición local. Esa mezcla no lo hizo menos coreano, lo convirtió en una industria cultural potente y distintiva. Corea del Sur hoy es referente mundial en entretenimiento, precisamente por esa capacidad de adaptación y diálogo. Arirang como regreso, no como retroceso. Si Arirang simboliza regreso al hogar, tal vez este álbum no sea un regreso al pasado estático, sino un regreso desde todo lo vivido en el mundo. Un regreso con experiencia, con expansión, con diálogo internacional. No es tradición versus globalización. Es tradición dialogando con el presente. El uso de títulos en inglés no es nuevo. La colaboración internacional no es nueva. La tensión entre identidad y globalidad tampoco es nueva. La verdadera pregunta no es si BTS se alejan de sus raíces. La pregunta es si seguimos entendiendo la identidad como algo rígido e inmutable o como algo que puede crecer, adaptarse y expandirse sin dejar de ser lo que es. Y si miramos la trayectoria completa de BTS, hay algo evidente. Nunca han sido un grupo encerrado en fronteras. Han sido un puente cultural entre Corea y el mundo. Y un puente no pierde su origen por conectar dos lados. Lo honra precisamente al permitir que otros lo crucen. Swim, no luchar contra el mar, sino aprender a nadarlo. El tema principal del nuevo álbum de BTS ya tiene nombre, Swim. Y desde el título ya empieza la metáfora. No es run, no es fight, no es survive, es nadar. Y eso cambia completamente el enfoque. Swim se describe como una canción de alternative pop con un ritmo alegre. Pero ojo, no es esa alegría ruidosa, explosiva, casi eufórica que grita todo está bien. Es una alegría consciente. Una energía que no niega las dificultades, pero tampoco se deja consumir por ellas. Es luz, pero una luz que sabe que la oscuridad existe. La letra gira en torno a una idea tan simple que por eso mismo es poderosa. Seguir nadando entre las olas de la vida. No detenerse. No hundirse. Pero tampoco pelear desesperadamente contra la corriente. Y ahí está la diferencia más interesante. Muchas canciones sobre superación hablan de vencer, derrotar, conquistar. Aquí no. Aquí la propuesta no es dominar el mar, sino entenderlo. No es imponerse a la fuerza, sino moverse con inteligencia emocional. Superar no desde la agresividad, sino desde la resiliencia serena. Porque la vida no siempre es una piscina tranquila. A veces es un océano impredecible. A veces el agua está fría, a veces las olas son demasiado grandes, a veces no ves la orilla. Y nadar implica aceptar todo eso. Implica aceptar que habrá momentos en que el agua suba. Que las olas golpeen, que el cansancio aparezca, que sientas que no avanzas. Pero sigues. No porque sea fácil, no porque alguien te esté mirando, sino porque eliges hacerlo. Y esa palabra es clave, eliges. La idea de avanzar a tu propio ritmo como una forma de amor por la vida es profundamente madura. En un mundo que exige velocidad constante, productividad infinita, resultados inmediatos y perfección permanente, decidir ir a tu paso es casi un acto de rebeldía silenciosa. Es decir, no me voy a romper para cumplir expectativas ajenas. Voy a sostener mi propio ritmo. Eso no es debilidad, es autocuidado, es respeto propio. Y que RM haya participado en gran parte de la letra le da otra dimensión. Su escritura siempre ha tenido esa mezcla de introspección, honestidad cruda y claridad conceptual. No suele escribir desde la fantasía. Escribe desde la experiencia, desde las dudas reales, desde la presión, desde la reflexión sobre el éxito, el miedo y el crecimiento.
Por eso swim no suena como una frase motivacional vacía. No parece decir todo estará bien sin contexto. Más bien suena a alguien que ya sintió que se ahogaba y aún así decidió seguir moviendo los brazos. No es nunca me ahogo. Es, aunque el agua esté alta, sigo. Y esa diferencia es enorme, porque aceptar que el agua puede subir es aceptar vulnerabilidad. Es reconocer que no siempre se tiene el control total. Pero elegir seguir nadando es ejercer el control que sí tienes, tu decisión de continuar. En esta nueva etapa del grupo, después de años intensos, pausas necesarias y crecimiento individual, el mensaje se siente coherente. No prometen mares en calma, no prometen que todo será sencillo, no venden una fantasía de estabilidad eterna, prometen que saben nadar. Y eso, viniendo de ellos, no es solo una metáfora bonita, es una declaración construida con trayectoria. Han atravesado presión mediática global, expectativas gigantes, cambios personales, servicio militar, proyectos en solitario. Han estado en la cresta de la ola y también bajo ella. Por eso cuando dicen seguimos, no suena ingenuo, suena vivido. Y para mí, si esta termina siendo su canción de amor, lo sería en el sentido más amplio y profundo. No un amor romántico idealizado, sino amor por la vida, amor por el proceso, amor por uno mismo cuando decide no rendirse. Porque amar la vida no es exigirle calma constante, es aprender a nadarla incluso cuando se mueve. Swim no trata de demostrar fuerza gritando, trata de demostrarla flotando, respirando, avanzando. Y tal vez ese sea el mensaje más honesto que podían dar ahora. No somos invencibles, pero somos constantes. No controlamos el mar, pero sabemos movernos en él. Y eso también es poder.